Bueno, entonces, una vez más, buenas noches. Bienvenidos aprendices de la ficha 2758-331, 2758-329, 2758-330. Recordemos que aún continuamos con nuestra etapa lectiva, etapa de análisis, y estamos en el proyecto 2. Bueno, ya nos quedan faltando prácticamente la actividad del día de hoy, la de la siguiente semana, y ustedes ya vienen finalizando la parte técnica de la fase análisis. Bueno, en cuanto a sus calificaciones, ya al día de mañana les comparto, ya estarán calificadas, se las estaré compartiendo en el grupo de WhatsApp. Como siempre les comparto el archivo con todas sus calificaciones al día. Dentro de las actividades que vamos a realizar el día de hoy, entonces recordemos que, como les había mencionado, estamos en el proyecto 2, que es especificar el modelo conceptual y estructural de la propuesta técnica del proyecto de software. La actividad de aprendizaje que se está estudiando aún es realizar el análisis de proveedores a partir de la ficha técnica. El resultado de aprendizaje es elaborar la propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas, y la evidencia a entregar es una ficha técnica de los productos requeridos con los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Esta lista de chequeo pues no la vamos a realizar, vamos a realizar es la ficha técnica, los términos de referencia y la propuesta de la ficha técnica. Bueno, el tiempo propuesto para la entrega de las actividades, pues yo recomiendo que al 1 de septiembre ya se hayan enviado todas las actividades correspondientes a la fase técnica para alcanzar a calificarles. Igual ustedes tienen tiempo, todavía el mes de septiembre, para colocarse al día en el desarrollo de las actividades. Bueno, dentro de la agenda que vamos a manejar el día de hoy, pues entonces como mencionamos hace un momento, la bienvenida, se van a socializar las actividades que vamos a desarrollar, se va a hacer una ampliación sobre la temática de estudio y al final vamos a resolver inquietudes. Bueno, una vez más, entonces recordamos que estamos en el proyecto número 2, construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios, con la competencia estructurar una propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativas. Y la actividad de aprendizaje, realizar el análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas. Bueno, ¿cuáles son las temáticas que nosotros vamos a estudiar o cuál es el módulo que nosotros vamos a estudiar? Vamos a estudiar sobre todo el módulo propuesta técnica, pero igual hay otro módulo que lo vamos a mirar ahorita porque nos habla específicamente antes de la propuesta técnica de la ficha técnica como tal. Bueno, en esta actividad, ¿qué es lo que vamos a realizar en estas actividades? Sobre todo en la ficha técnica. En esta actividad se centra en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad, especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. En la ficha técnica es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto y se podría afirmar que es el insumo inicial del cual se parte en el desarrollo. Los elementos a tener en cuenta. Teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo sobre la propuesta técnica, se va a elaborar una ficha técnica basada en los siguientes conceptos: descripción, características, funciones. El formato debe ser de manera horizontal o también se puede hacer en Word o en Excel, y se debe enriquecer con un diseño o un logo como si fuera una papelería de una empresa real. Más adelante vamos a mirar un ejercicio. Igual recuerden que en el paso a paso yo les voy a indicar específicamente qué va a ir en la ficha técnica, qué va a ir en los términos de referencia y cómo van a realizar la propuesta de la ficha técnica. Ahorita más vamos a hablar es como los términos como tal, pero en cuanto a diseño de qué es lo que vamos a realizar, yo se los entrego en el paso a paso. Bueno, los lineamientos para la entrega de la evidencia. En cuanto al producto de entrega de la ficha técnica, pues puede ser en extensión libre, puede ser en Excel o en Word.
Para hacer el envío de la evidencia, remitirse al área de la actividad correspondiente, ficha técnica de los productos requeridos y los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Más adelante también miramos cómo vamos a enviar la actividad. Bueno, antes de continuar con los conceptos, voy a explicar directamente en la plataforma, porque me interesa explicarlo aquí en plataforma. Les voy a ingresar. En plataforma, entonces ingresamos en la ficha. Yo voy a ingresar en cualquiera de las tres fichas. Esperamos un momentito que cargue. Parece que está un poco lento. Bueno, una vez que nosotros ingresemos en la plataforma, vamos a contenido del curso, damos clic en proyecto, damos clic en materiales del programa, fase análisis, material de formación, actividad proyecto 2, y aquí vamos a observar dos módulos. ¿Cuáles van a ser estos módulos? Va a ser especificación del software y la propuesta técnica. Entonces vamos a empezar con las especificaciones del software. Estos anteriores módulos ya los miramos, que fue el de diagramas para la especificación y análisis de requisitos, diseño y modelo conceptual bajo el paradigma orientados a objetos, la validación de documentos, y ahora vamos por estos dos módulos. Entonces, vamos a ingresar en especificaciones del software. Damos clic en el módulo y me voy a ir directamente en fichas técnicas. ¿Por qué me voy directamente a ficha técnica? Porque en este módulo, específicamente en la unidad 3, él nos va a orientar cómo vamos a entregar nuestra ficha técnica o qué va a contener nuestra ficha técnica. Entonces nos dice, una ficha técnica es un documento en el que se detallan las características o funciones de un software desarrollado. Funciona como una herramienta para transmitir los datos más relevantes sobre un tema específico. Contiene información resumida y de utilidad que varía según la finalidad y tipo de fecha. La ficha técnica es una herramienta de gran utilidad a la hora de comercializar o dar a conocer un buen servicio. Es importante que contenga información fidedigna que aporte datos claros y exactos. Un documento que reúne las características de los productos del software que vamos a desarrollar. Bueno, ahora sí, ¿cómo lo vamos a elaborar? Para elaborar esta ficha técnica, pues nos dan aquí, nos dice, para la elaboración de la ficha técnica se debe apoyar en las normatividades. En este caso se realizará la ficha técnica tomando como referencia la norma NTC de la ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad. Pero aquí nos da un ejemplo. Yo igual también les voy a pasar un ejemplo. Entonces, ¿qué va a contener o cómo vamos a diligenciar nuestra ficha técnica? Nuestra ficha técnica, yo les voy a entregar un formato en Word en el cual va a tener un cuadro en el cual nos indica. Vamos a registrar el registro del formato de la ficha técnica. Para realizar el diligenciamiento de la ficha técnica, el coordinador técnico de desarrollo se apoyará en el coordinador de la base de datos y el coordinador de infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a llenar aquí? Las características del producto. ¿De cuál producto? Del software que ustedes están desarrollando. ¿Sí?
Y vamos a llenar cada uno de estos puntos. El nombre del producto, la línea de producción, si existía alguna versión anterior y ahora la están mejorando, o si es apenas una idea que surgió y es primera vez que la están realizando. ¿Cuál número le darían ustedes a esta versión actual? ¿Cuál sería el módulo? Entonces, vamos a llenar cada uno de estos puntos en las características del producto. Vamos a realizar también una descripción del producto. En la descripción del producto, entonces vamos a colocar descripción general del producto. Aquí realizamos una descripción breve del nombre del producto y un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese software que ustedes están desarrollando? Vamos aquí a hablar en cuanto a la arquitectura, ¿sí? ¿Cómo está conformado el software que ustedes están desarrollando? Entonces aquí damos una breve descripción o explicación del tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo. Aquí también podemos mencionar el tipo de metodología que ustedes van a desarrollar, que eso ya lo realizaron ustedes en otra actividad. Y también aquí en arquitectura pueden también colocar el mapa de procesos. Recuerden que ustedes hicieron el mapa de procesos, también lo pueden colocar aquí en arquitectura. Bueno, van a colocar también los requerimientos del producto. En los requerimientos del producto vamos a llenar los siguientes puntos: requisitos del sistema del servidor, hardware, software, entre otros. Los requisitos del sistema del cliente, en cuanto al hardware, software, entre otros. Y algunos requerimientos. En cuanto a requerimientos, van a mencionar los requerimientos funcionales generales, requerimientos adicionales y requerimientos del cliente del producto. ¿Qué otro punto vamos a llenar? En cuanto a las historias de modificaciones, si ustedes están trabajando, si es un software que va a ser mejorado, entonces aquí van a colocar la versión, un ejemplo 00, si este documento fue actualizado o si es primera vez que lo están realizando. Entonces van a colocar una fecha de aprobación y una fecha de validación. Estas fechas son fechas que uno coloca, ¿no? O sea, como por llenar el formato. Y las firmas. Firmas, entonces ustedes, ¿quién elaboró la ficha técnica, quién la aprobó y quién la validó? Esta es la forma como se llena la ficha técnica. Entonces ustedes van a hacer el ejercicio de llenarlo con el software que ustedes están realizando. ¿Es claro hasta ahí cómo nosotros llenamos la ficha técnica, compañeros? Yo Sí, igual profe, todo claro. Señores, claro. ¿Nos podría mostrar algún ejemplo o algo? Sí, yo igual les paso ya un formato listo para que ustedes lo llenen. También les puedo pasar este ejercicio, este otro grupo que ya lo realizó. Es igual, les voy a pasar el formato tal como está aquí. Ficha técnica. Esta ficha técnica es de un proyecto de sistema web de reservas. Entonces ustedes igual lo van llenando. Van colocando las características del producto, el nombre del producto, si existía una versión anterior, el módulo que están trabajando, la descripción del producto, el objetivo. En la arquitectura, como les decía, aquí pueden ustedes colocar el mapa de procesos, mencionar también el tipo de metodología que ustedes escogieron para trabajar. Requerimientos del producto, qué requerimientos en cuanto a hardware necesitan ustedes pues, para que se desarrolle ese programa que están realizando, en cuanto a hardware, en cuanto a software. Si el cliente necesita también qué tipo de hardware necesita, qué tipo de software necesita, pues para que ese aplicativo se pueda utilizar. En cuanto a lo que son requerimientos funcionales, los generales, ustedes esa parte ya la tienen, será simplemente colocarlos aquí. ¿Cuáles son los requerimientos funcionales? Solamente los funcionales, los no funcionales no. Y aquí llenaríamos, estos ya serían como pues ya datos
como referencias para poder llenar nuestro formatico. Historial de modificaciones y las firmas. ¿Es claro, compañeros? Sí, profe. Es llenar este... Sí, señora. Entonces, es claro para lo que queremos realizar. Yo les entrego listo el formato para que ustedes ya lo puedan diligenciar. Bueno, esto en cuanto a la ficha técnica. Listo. Ahora, continuamos con el punto propuesta técnica. Aquí en especificación de software encontramos la ficha técnica y la propuesta técnica la vamos a encontrar en el módulo propuesta técnica. O sea, nos va a hablar sobre los términos de referencia y propuesta técnica. Entonces, en este módulo, con el estudio de este componente, el aprendiz estará en capacidad de establecer una propuesta técnica de servicios de software para empresas y organizaciones, adaptando para ello conceptos, estructuras, términos de referencia, presentación, normatividad, costos, validación, entre otros elementos fundamentales. Bueno, entonces vamos a mirar todo el contenido. Entonces empezamos con la introducción. Entonces miramos aquí un pequeño video de introducción sobre propuesta técnica. Propuesta técnica. Introducción. Realizar una correcta propuesta de software es fundamental al momento de ofrecer nuestros servicios, ya que de dicha propuesta de carácter técnico dependen en gran medida las probabilidades de éxito del proyecto. Con la oferta de servicio de software, ha de buscarse convencer al cliente que la solución que se ofrece es la más adecuada para las necesidades de su empresa. La propuesta técnica es el documento que deberá contar con las respectivas normas, cuyo fin es proporcionar la información detallada sobre una propuesta de solución de software para resolver un problema de negocio. Entérese en el estudio de este componente cómo el contenido o formato de una propuesta técnica de oferta de servicios de software puede variar según la empresa que lo solicita, ya que la propuesta técnica tendrá elementos diferenciados si la compañía para la que se oferta es privada, es gubernamental, fundación u ONG. En cualquiera de los casos, se debe adaptar la propuesta a los formatos requeridos de las empresas. Una propuesta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender. Todo esto y más elementos de suma importancia están contenidos en este componente y usted podrá estudiarlos de manera fácil, entretenida y ágil para fortalecer su proceso de formación. Recuerde, explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Repase cada punto del componente en el que usted considere debe reforzar. Adelante. Bueno, entonces ahora vamos a conocer cómo se realiza la propuesta técnica. Entonces, aquí nos habla sobre las generalidades de la propuesta técnica. Nos dice que para el diseño, construcción y presentación de la propuesta técnica de servicios de software, se debe considerar aspectos y elementos de suma importancia que dan carácter a la misma y que otorgan tanto al oferente como al cliente seguridad y confianza. Para el éxito de una propuesta técnica se deberá tener claridad en aspectos vitales como las características y necesidades del cliente, contratación, costos y presupuestos, estructura lógica de la propuesta y características del software. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que acabamos aquí de mencionar. Aquí hablamos sobre contratación, costos, presupuestos, sobre estructura lógica. Entonces aquí nos presentan unos conceptos que tenemos que tenerlos claros. Entonces nos dice, ¿qué es un presupuesto? El presupuesto
son los primeros acercamientos con el posible cliente. Hay que indagar sobre la capacidad económica de la empresa y con qué presupuesto se dispone para el proyecto. Esto con el fin de amoldarse a él o presentar una propuesta adecuada a sus recursos. Vamos a mirar aquí algunos conceptos. Hablábamos de contratación. Entonces hay diferentes tipos de contratación. Está cuando hablamos de un contrato, cuando hablamos de adición de contrato, cuando hablamos de un CDP y cuando hablamos de monetización. Cuando hablamos de un contrato, es un documento legal en el que dos o más partes están de acuerdo para cumplir condiciones teniendo en cuenta contraprestaciones con un fin económico. Cuando hablamos de adición de contrato, es una adición que se puede hacer en tiempo o valor. Si es en valor, solo se puede adicionar hasta el 50% del valor inicial del contrato y nunca se puede exceder el tope. Ahora, si hablamos de aditivos, es un conjunto de bienes y derechos con el valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo. Si hablamos de pasivos, es un conjunto de obligaciones pendientes, tales como deudas no satisfechas. Es importante que nosotros conozcamos este tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque en el momento de realizar la propuesta técnica, en alguna parte vamos a utilizar estos conceptos. Cuando hablamos de CDT, un CDP es un certificado de disponibilidad presupuestal, documento que garantiza o respalda la existencia de recursos para atender un gasto específico. Cuando hablamos de monetización, es un proceso por medio del cual una determinada acción es convertida en dinero, término usado generalmente en redes sociales o plataformas como streaming. Cuando hablamos de gastos, es un consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. Cuando hablamos de licitación, es un procedimiento formal por el cual un organismo público demanda obras, servicios, bienes, entre otros, al sector privado. Y cuando hablamos freelance, son trabajos que nosotros venimos realizando como independientes. Bueno, aquí nos habla también un poquito de teoría sobre presupuesto, que tenemos que tener en cuenta a la hora de sacar el presupuesto. Nos dice que el presupuesto es un plan enfocado a cumplir una meta presupuestal. El software o entregables se presenta en valores y términos financieros que se deben cumplir en un cierto tiempo y bajo unas condiciones pactadas. Y para ello se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Para ello se debe establecer una relación cordial entre el cliente, cuando nosotros estamos realizando el presupuesto, identificar a los interesados o stakeholders, identificar cuáles son las necesidades y conocer el presupuesto de la empresa. Entonces, estos puntos es bueno tenerlos en cuenta antes de nosotros o para el momento de nosotros realizar el presupuesto a una determinada empresa cuando vamos a presentar nuestro proyecto. Cuando hablamos de costos, está, bueno, el concepto de costo, en este caso en particular, bueno, aquí nos da algunos ejemplos. Vamos a leer el primero, el costo. El costo es también llamado coste, es el valor económico que se cobra por realizar un producto, prestar un servicio o vender un bien. Aquí se debe tener en cuenta la adquisición de insumos y los gastos que se derivan de la producción o como el pago de la mano de obra o administrativos, etc. En un caso particular, la estimación del costo se desarrolló desde el software. Es un factor sumamente importante en el análisis del proyecto informático y propuesta técnica. Hay que tener en cuenta el esfuerzo, costos
y tiempo de las actividades que se vienen realizando en el proyecto. También tenemos que planear en los costos, se debe tener en cuenta el tamaño del software que se va a realizar, el tiempo estimado de producción, si se va a realizar por módulos, o sea, si se va a trabajar por módulos, si se necesita contratar personal de apoyo para la producción y soporte, como si se necesita contratar personal para soporte técnico, por cuánto tiempo, si va a ser presencial o si va a ser remoto, y qué tipo de contratación pues también va. Bueno. En cuanto a la propuesta técnica, la propuesta técnica es el documento que se centra, es el documento que se entrega al posible cliente, en la cual se desarrolla la estrategia de desarrollo para darle solución a un problema existente. En el contenido o formato de una propuesta se puede variar según la empresa, según como la empresa lo solicita. Si estamos hablando, puede variar si es una empresa privada, si es una empresa de gobierno, si es una fundación o si es una ONG. Cada una de ellas tiene unos diferentes formatos para uno presentarles las propuestas. Y siempre vamos a tener en cuenta que una propuesta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender. ¿Cuál es la estructura de la propuesta? La estructura de la propuesta va a tener un saludo y presentación, va a tener unos alcances de la propuesta, unas opciones de la propuesta de trabajo. Siempre a una empresa se le debe entregar entre una o dos, máximo 3 propuestas. En este caso vamos a hacer solamente una propuesta. Se le debe entregar una cotización por cada propuesta. Cuáles serían las condiciones o forma de pago y cuáles serían las conclusiones y una despedida. Vamos a mirar aquí en un video que nos explica cómo es la elaboración de esta estructura de propuesta. La propuesta técnica. Elaboración de la propuesta técnica. Teniendo clara la línea gráfica de la empresa en la papelería de nuestro negocio, es decir, habiendo definido el formato, encabezados o membretes, datos de contacto y todos los aspectos de identificación empresarial o personal, hay que conocer entonces la estructura que se usará en el cuerpo del documento. En el cuerpo del documento ha de aplicarse la siguiente estructura, recordando que se deben usar solo las hojas o páginas que en realidad sean requeridas sin excederse, excepto cuando ello sea estrictamente necesario. Fecha, según formato utilizado y ciudad. Luego se nomina al remitente, sea este una persona, varias personas o una organización. Presentación y saludos. Este párrafo deberá ser muy corto. En él se debe ser formal, conciso y cordial. Alcance de la propuesta. Aquí se define cuáles son los objetivos reales que la implementación de software tendrá en la empresa y los límites de la propuesta. Así es posible asegurarse de que las metas y objetivos se logren sin contratiempos. Valoración de la situación desde el cliente. En este punto, se expresa la situación deseada según la entrevista que anteriormente se haya realizado o teniendo en cuenta los términos de referencia. TDR. Valoración de la situación desde el propio punto de vista. En este punto se expresan las maneras o particularidades con las que el servicio de software, una vez implementado, contribuirá a la transformación y mejora de la productividad de la empresa, entre otros beneficios probables. Ello puede precisarse en un párrafo o también se puede listar con viñetas. Opciones de propuesta. Se puede presentar de 1 a 3 propuestas dentro de este documento, brindándole al cliente más opciones para elegir. Teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, es posible hacerlo por fases o de manera sencilla. Si se decide hacerlo de manera sencilla, se podrá utilizar un título breve pero descriptivo y adicionar un párrafo concreto que describa lo que se pretende llevar a cabo. Cotización. Cada propuesta presentada deberá estar apoyada en una cotización. La misma es un precio fijo y no estimaciones.
por lo cual se ha enviado más de una propuesta para que el cliente tenga más alternativas de decisión acordes a su presupuesto. Términos y condiciones detallan cómo deben ser los pagos, adelantos, tiempo y fechas, cantidades o porcentajes de cada cuota, entre otras. Todo ello conforme a las fases o entregas. Conviene tener una cuenta bancaria activa, ya que el medio de pago más utilizado en la actualidad es la transferencia o consignación bancaria. Presentación. La propuesta debe ser entregada o socializada de acuerdo con los términos acordados con el cliente o según los requerimientos de la licitación. Si el cliente solicita que la propuesta sea socializada, hay que contar con recursos o medios audiovisuales que favorezcan una óptima presentación. Bueno, entonces ahí cada uno de estos puntos que se mencionaron acá fueron explicados. Igual, también yo les voy a pasar un documento donde está la propuesta técnica. Entonces aquí hay un ejemplo de la presentación, del saludo y presentación, como ustedes lo deberían de realizar. Ese yo se los coloco en el paso a paso. En el documento, recuerden que ustedes para su proyecto van a crear un logo, el documento va a tener un encabezado, van a crear un logo, pueden utilizar este formatico, donde nos habla de proceso, un código, un formato. Bueno, escucha. Profe, no lo estamos escuchando. Profe, una voz, audio. Ya informó que se conectaba en un minuto por medio del WhatsApp. Hola, buenas, disculpen, ¿están explicando o es que es a mí el audio que no me funciona? La profesora, ya vuelve. Ya, escribió por el grupo. Ah, ya, como vi la cuestión en silencio y estarán explicando y yo soy el que tengo el audio malo.
Bueno, buenas noches. Pido disculpa, tuve un bajón de energía y se me apagó el computador. ¿Me confirman si me escuchan? No se preocupe, profe. Pasan cosas. Sí, pasan cosas Sí, que uno profe, no se ya se le espera. escucha. Bueno, listo. Entonces voy a continuar con la presentación donde íbamos. Vamos a subir el volumen y continuar con la grabación. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Y continuamos con la grabación. Bueno, entonces, continuando, íbamos en la propuesta técnica, ¿cierto? Habíamos escuchado que era una propuesta técnica, habíamos socializado los puntos que debe tener la propuesta. Entonces, iba en que yo les paso un documento. En el documento que les voy a pasar hay un ejemplo también de una propuesta. Les voy a pasar un ejemplo de cómo sería la presentación, la parte donde nos dice el punto de saludos, salud y presentación. Esta parte se las paso en el paso a paso. Ustedes van a colocar, cada uno de ustedes va a realizar un logo para su empresa. Vamos a realizar un formato. En ese formatico, pues, vamos a tratar de colocar en el formato, nombre, ficha técnica de productos requeridos, la versión, esta sería la primera versión, el código 001, en el proceso, referencias para el contrato y evaluación de proveedores. Vamos a colocar también una pequeña introducción. Vamos a hablar del objetivo de esa propuesta, la duración, tipo de contrato, dedicación, cuál sería la imagen corporativa, los antecedentes, justificación, desarrollo y lo que es la cotización, ¿no? Cuando hablábamos del presupuesto, entonces, o sea, ¿cuánto ustedes cobrarían por realizar ese proyecto? La cotización. En la cotización vamos a tener en cuenta todo lo que son gastos de documentación, construcción del proyecto, si necesitan personal para soporte técnico, para mantenimiento, todo lo que se les diría a ustedes en el proyecto como tal, o sea, ¿cuánto ustedes cobrarían por realizar este proyecto? Entonces, le están pasando ustedes esa propuesta a un determinado cliente o a una determinada empresa. Bueno, entonces hablaríamos de presupuesto. ¿Y cuál sería la forma de pago? Y por último, una conclusión o despedida. Esos serían los puntos que ustedes van a tener en cuenta. Entonces los paso bien organizaditos en el paso a paso. Hasta ahí es claro, compañeros, cómo sería la propuesta. Compañeros. Sí, señora. Sí, profe. Sí, Igual señora. Bueno, Sí, señora. igual como siempre, yo igual les paso en el paso a paso ¿Usted cuáles nos son los... envía este documento? Señora, dime. ¿Usted nos envía ese documento de ejemplo? Sí, yo les paso el documento de ejemplo. Pero igual, Gracias. sí, están dos documentos de ejemplo y como siempre el paso a paso ya bien organizadito, que quede prácticamente de ustedes llenar la información, ¿sí? Y donde nos dice específicamente cuáles son los puntos que ustedes tienen que llenar. ¿Listo? Bueno, entonces esto en cuanto a la propuesta técnica. Ahora, nosotros también tenemos que realizar algo llamado términos de referencia. Ahora sí, ¿qué son los términos de referencia? Los términos de referencia es el documento que realiza una empresa en el que plasma las oportunidades de mejora, necesidades o problemas y se les presenta
a una empresa o al experto informático para darle solución. Los términos de referencia sirven para que las empresas tengan en claro los servicios que requiere contratar y para que la contraparte sepa en qué condiciones ofrecerá dichos servicios y cómo poder elaborar una propuesta técnica adecuada. Entonces vamos a mirar qué va a tener el término de referencia. Entonces, la estructura del término de referencia. Antes de conocer la estructura que va a llevar, vamos a mirar un pequeño video que nos habla, nos aterriza un poco más sobre la importancia de los términos de referencia. Bueno, vamos a adelantar aquí un poquito. Contratación de bienes y servicios son las especificaciones técnicas y los términos de referencia que forman parte del requerimiento del área usuaria. En esa línea, las especificaciones técnicas y los términos de referencia elaborados por las áreas usuarias deben incluir no solo las características del bien o condiciones del servicio, sino también condiciones de la contratación, como es el lugar de la entrega, el plazo de la entrega o ejecución, la garantía, la forma de pago, el plazo de reposición de los bienes, la capacitación, entre otros. Es muy importante para una adecuada contratación que los requerimientos contengan elementos mínimos que permitan seleccionar mediante un estudio de mercado transparente, eficiente y eficaz la mejor oferta a contratar y en el caso de procedimientos de selección un adecuado valor referencial. La falta de conocimiento y capacitación de las respectivas áreas usuarias al momento de establecer las características técnicas y condiciones en las que debe ejecutarse la contratación terminan afectando al Estado. Esta deficiencia trae como consecuencia contratar bienes y servicios de baja calidad, sobrevalorados o nada acorde con los objetivos institucionales. Para lograr una contratación de calidad, debe preocuparse en principio fundamental en la formulación eficiente, objetiva y clara del requerimiento, ya sean especificaciones técnicas o términos de referencia. Además, debe incluir los requisitos de calificación que los postores deberán cumplir en el procedimiento de selección, asegurando que cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato suscrito. Por tal, el curso de elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia está estructurado de manera que el participante, al finalizar el mismo, estará en la capacidad de analizar, elaborar de forma adecuada las especificaciones técnicas y los términos de referencia, considerando las características propias del objetivo de contratación, a través de la elaboración de estos documentos, valorando la importancia de los mismos con base para una compra eficiente y de esta manera contribuir con los objetivos institucionales de su propia entidad. Bueno, entonces, ya miramos por qué es importante los términos de referencia. Ahora vamos a mirar cuál es la estructura de esos términos de referencia, cómo va a ser ese documento que nosotros vamos a entregar. Entonces aquí nos dice, estos son algunos aspectos importantes que usted debe tener en cuenta y los debe relacionar con los términos de referencia. Primero, ¿cuál es el servicio requerido? Los términos de referencia incluyen el servicio que necesita la empresa de forma clara y concisa, los objetivos que espera lograr con la contratación. En algunos casos se describen las especificaciones técnicas de la solución informática, los requisitos del contratista, el tiempo de ejecución del contrato y las condiciones de pago. Entonces, cada uno de estos puntos es importante mencionarlas en el servicio requerido. En cuanto a la estructura del documento, la estructura de este documento tiene una justificación, alcances del servicio, perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales. Estos serían los puntos
que ustedes van a realizar para el término de referencia. En estos puntos vamos a tratar de hablar de, también, que acabamos de mencionar, lo que es en cuanto al servicio referido. Entonces, en cuanto a los requisitos de contratación, el tiempo de ejecución del contrato y las condiciones de pago. Bueno, si estamos hablando que es una empresa nueva, cuando una empresa es nueva y no maneja términos de referencia, lo que el experto informático debe hacer es acordar en una reunión con las partes interesadas o también llamadas stakeholders y hacer preguntas sobre el funcionamiento de la empresa, los procesos que manejan, servicios que prestan y en qué sector económico están. Bueno, se debe dialogar sobre el presupuesto. En la mayoría de las ocasiones y en la búsqueda de un servicio justo, será posible proponer un diálogo sobre el presupuesto proyectado para la solución del software. Bueno, entonces vamos a mirar aquí un ejemplo, cómo sería esos términos de referencia. ¿Cómo nos quedaría? Aquí. Entonces, para el término de referencia, como hemos mencionado, vamos a realizar una justificación, un alcance del servicio. Vamos a hablar sobre el perfil de la empresa contratante, cuáles serían las condiciones contractuales. Listo. Esos serían los 3 puntos. Sin embargo, yo les voy a pasar, en el paso a paso, vamos a hablar específicamente de estos puntos. Justificación, alcances del servicio, el perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales. Prácticamente son las que acabamos de mirar en el ejemplo. ¿Nos queda claro cómo serían los términos de referencia, compañeros? Sí, señora. Bueno, entonces, en cuanto a lo que tenemos que entregar, recordemos, la ficha técnica, la propuesta de la ficha técnica y los términos de referencia. Entonces, mientras, ustedes ya pueden irlo desarrollando en un documento, en papel, van escribiendo. Toda esta información que nosotros acabamos hoy de explicarla, ¿dónde la encuentro? Chicas, ¿están escuchando a la profe? Chicos. ¿Todos me están escuchando? Sí, normal, Sí, lo escucho señora. normal. Sí, yo sí la escucho clarito. Escucho normal. Sí, gracias. Llegué a asustarme. Yo dije, uy, no me están escuchando. Bueno, entonces, toda esta información que nosotros acabamos de socializar, recuerden que nosotros la encontramos en proyecto, materiales del programa fase análisis, materiales de formación, actividad de proyecto y ingresando en especificación del software, aquí en especificación del software, para la información de la ficha técnica, vamos en la unidad 3 y para la propuesta técnica y los términos de referencia, entonces ingresamos aquí en el módulo de propuesta técnica. Toda esta información yo se las paso en el paso a paso, como siempre les paso con las flechitas. Ahora, ¿cómo vamos a enviar la actividad? Para enviar la actividad, entonces vamos a actividades, fase análisis, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2, y nos vamos a ver dónde está la actividad. Aquí. En la actividad aprendizaje GA2 22050194 a A2. Igual se las paso en el paso a paso, como siempre que les coloco una flechita, aquí es porque yo sé que ustedes tienden a confundirse con todas estas actividades que tenemos pues pendientes por desarrollar. Entonces, para enviarla, el documento, lo enviamos por ver evidencia. Bueno, entonces pensaría yo que hasta ahí es claro. No sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud, compañeros. ¿O no hay preguntas?
estos que están bastante calladitos el día de hoy. Bueno, mientras salen las preguntas, voy a compartir la lista de asistencia para que por favor la diligenciemos. Un momentico que nos cargue el chat. Eso. Profe, el logo con su correspectivo formato es de la empresa, como, o sea, como si nosotros tuviéramos una empresa. Exacto. Ok. Como si tuviera una empresa o el logo del software que ustedes están desarrollando, ¿no? O sea, ya tienen que irse apropiando de eso, el logo es personal, profe. Ajá, sí. Es del software que ustedes están desarrollando. Recuerden, ya la parte de la fase análisis, prácticamente, la parte técnica ya la terminamos. Ya nos queda un solo tallercito que lo realizamos, la vamos a adelantar, no sería el jueves, puede ser que la realicemos el día miércoles más temprano, y ya queda listo toda la parte técnica de la fase de análisis, o sea, la parte de documentación. Todas estas actividades que ustedes miraron son las que ustedes ya tienen que tener listas, por eso es que pronto estaba enviando correitos para que por favor ustedes me colocaran al día, porque ahora sí ya estoy enlazando y estoy calificando los resultados de aprendizaje. ¿Para qué? Para que ya les califico toda la parte técnica. Continúa mes de septiembre con la parte de matemáticas, 15 días y 15 días de inglés, y finalizan y ya pasan a planeación, fase de planeación. Entonces, sí, señor. Cuéntame, Andrés. Lo que pasa es que usted en el ejemplo que mostró aparecieron dos logos. Entonces, pues No, también está la duda porque o es el logo de la aplicación que se va a trabajar o como si nosotros fuéramos una empresa, el grupo de nosotros fuera una empresa y ahí teníamos un logo personal. pues depende, todo depende. Porque por lo menos un ejemplo, ¿qué tal que él se diga, no, yo estoy trabajando tipo freelance, o sea, yo estoy trabajando de forma independiente, pero no tengo empresa? Entonces ahí usted puede trabajar simplemente su software con un determinado logo y toda la documentación la hace con ese logo. Pero si usted, el software que está realizando lo está enlazando a que yo tengo una empresa que desarrolla productos de tal y tal y tal cosa, entonces ahí ya usted haría el software de la empresa. O sea, todo es de acuerdo como usted esté desarrollando su proyecto. Profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, ¿hasta qué fecha tenemos nosotros para tener listo pues toda, como para pasar a la fase de planeación? O sea, ¿hasta qué fecha tenemos que entregar todo? Sí, para ustedes pasan a fase de planeación el 2 de octubre. Pero ¿qué sucede? Usted puede decir un ejemplo, sí, todavía tengo tiempo. Bueno, sí, todavía tiene tiempo, tiene un mes. Tiene un mes porque, bueno, ya que jueves, el viernes es 1 de septiembre, les queda un mesecito, pero en ese mes usted va a estar ya es con el instructor de matemáticas y la instructora de inglés. Ya conmigo prácticamente finalizamos, les queda solamente un taller más y finalizamos. Entonces yo por eso es que ya estoy calificando, ¿ya? Claro está que si por X de motivo no logro enviarla todavía en estos días, pues usted la puede enviar en el transcurso del mes, ¿no? Pero lo ideal es que pues ya la parte que es conmigo, pues que estemos al día. Pero tiene tiempo, o sea, no sé si me hice entender. Sí, muchas gracias. Bueno. Profe, buenas Profe, noches. una Yo tengo pregunta. una duda. Sí, cuéntame, Daniel, Bueno, y dale, después sigue. continuamos con Fabián. Bueno, vale. Profe, pues no tiene que ver con la clase de ahorita. A mí me llegó un correo diciendo sobre un curso de inglés nivel 1, nivel 2 y nivel 3. No lo leí completo, pero ¿eso es obligatorio? ¿O No, no es es como un obligatorio. requisito? No hace parte de los requisitos de... No hace parte de los requisitos, simplemente fue informativo. Pero si de pronto vale. ustedes desean inscribirse en un curso de inglés, o si tienen familiares que desean inscribirse en algún curso de inglés, le pueden pasar la información, pero no es un requisito. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, cuéntame, Fabián.
Profe, yo no participé en los foros, bueno, en 2 foros, y pues noté en el último cuadro que tú enviaste que, bueno, no tenía nada. ¿Ahí tengo Sí, algún pero problema con algo? bueno, es muy bueno que tocó este punto de los foros. Recordemos que el foro que es calificable es el foro en el cual nosotros participábamos o dábamos respuesta a qué era UML o las características de UML. Es el único. ¿Sí? Los demás, no, por el momento no. Porque el foro social, así usted participe, no tiene calificación, o sea, no es obligatorio que se participe. El foro de dudas e inquietudes tampoco, es solamente un foro de dudas e inquietudes. ¿Ya? El único foro es el foro de UML. Que he visto, ya que tocó el tema, vamos aquí, voy a descargar un centro de calificaciones de una ficha cualquiera, porque hay unas actividades que no sé por qué ustedes están tan demorados en enviar la actividad, si son actividades muy básicas, son muy sencillas. Bueno, yo no digo en las que de pronto sí se requiera de más información o de más consulta, pero hay unas que realmente son muy básicas y yo veo que ni en las más básicas ustedes no se me han colocado al día. Ya les digo, las voy a mencionar cuáles. Esperamos un momentico que... ¿Sí? Profe, yo tengo una inquietud, o sea, de las actividades que vamos a realizar, ¿las dos últimas van a ser unificadas y solamente la lista va a ser separada o van a ir todas incluidas dentro de un mismo trabajo? Sí, todas van en un solo documento. Tanto la ficha gracias, técnica, la ficha técnica, la propuesta técnica y el documento de términos de referencia, todo va en un solo documento. Bueno, entonces esperemos Bueno, un momentito profe, que aquí me cargue. Que aquí me cargue el resumen de un centro de calificaciones porque quiero como explicarles algo. Listo, que ya descargó uno. Bueno, esta ficha es de, vamos a ver qué número es. Bueno, es la 29. Bueno, entonces hay unos puntos como cuáles les digo. Bueno, lo que me pregunta el compañero, me preguntaba sobre el foro social y foro de dudas, inquietudes, no es obligatorio realizar la participación, ¿sí? Porque estos puntos no tienen calificación, entonces, por lo tanto, no van a realizar la participación. En cuanto, hay personas que, un ejemplo, les falta todavía algunos cuestionarios. Entonces, si les falta cuestionarios, recuerde que el cuestionario lo pueden realizar varias veces hasta ser aprobado. No hay ningún inconveniente. Observo un ejemplo en el foro temático del lenguaje unificado. Aquí simplemente ustedes tienen es que realizar la participación, ya sea mencionar las características de UML o decir qué es UML o cuáles son las ventajas de UML. Y veo personas que no sé por qué no me han participado. Y aquí tengo varias personas que es una actividad muy sencilla y no han participado. Entonces, para que por favor nos coloquemos al día en esta actividad. Aquí solamente deben de mencionar las características de UML o qué es UML o las ventajas de UML. Esas es solamente las consultas, no están en los módulos y ya. O está inclusive en la grabación de la sesión sincrónica. Hay otro punto que también me parece que es muy sencillo. Estos puntos de los mapas mentales sobre la ingeniería. Todo lo que son los mapas mentales también son muy sencillos de realizar y algunas personas tampoco no los han enviado. Bueno, en esta ficha la mayoría sí, pero veo acá algunas personas que no han enviado los mapas mentales. La infografía, también que son puntos muy sencillos, no lo han enviado. Y acá también tengo este punto, mapa conceptual sobre validación de documentos. Miren que este ejercicio yo prácticamente les indiqué dónde estaba ya listo, solamente de coger, tomarle un pantallazo y enviarlo. Y es el punto que menos han enviado. Y está listo. Entonces, para que por favor
estos punticos que son tan sencillos, colocarse al día, que son prácticamente copiar, pegar. Bueno, el mapa conceptual, ¿qué otro les digo así que es sencillo? Que no necesita realmente de mucho. Bueno, entonces las infografías, los mapas mentales y el mapa mental de validación de requisitos y los cuestionarios. Para que por favor, yo pensaría, algunos para calificarles solamente les hace falta ese punto. O sea, hay algunos, un ejemplo. Aquí este aprendiz, vamos a ver quién es. Mauricio Yepes. Mauricio Yepes no le he podido calificar, un ejemplo, el resultado de aprendizaje correspondiente al foro temático. ¿Por qué? Porque como ese resultado de aprendizaje normalmente va encadenado con otras actividades, al no enviar este foro, entonces ahí no se lo puedo calificar. Y miren que son actividades sencillas que no sé por qué no las han enviado. En los puntos que ustedes tengan de, también, por favor, verificar qué error tienen y volver a enviar la actividad. ¿Por qué? ¿Por qué les molesto tanto con esa parte? Resulta que yo tengo que empezar a calificar ya los resultados de aprendizaje. Y hay resultados de aprendizaje, un ejemplo, que comprenden estas dos actividades. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo le voy a calificar, si usted tiene aquí una A y aquí tiene una D, ¿qué pasa? No le puedo calificar. No le puedo calificar ese resultado de aprendizaje hasta que usted no mejore esta D. Por eso fue que yo les envié un correo que por favor se colocaran al día, sobre todo en la fase de análisis proyecto 1. ¿Por qué? Porque es la parte que prácticamente estoy ya calificando. En la fase de proyecto 2, pues ahí no los he estado como presionando tanto porque es en la fase que apenas estamos, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, digamos que esa fase sí que les quede tiempo hasta la semana y bueno, y parte del mes de septiembre, pero en lo que es ya de proyecto 1, ya debo estar calificando, ya no debemos por qué deber actividades. ¿Listo? Entonces vamos a tener el compromiso al menos por lo menos de donde tengan una D, verificar qué inconveniente que pasa, donde tengan un espaciecito, en las actividades de proyecto 1, bueno, colocarse al día. Si no han realizado la participación del foro, por favor, realicen la participación, los mapas mentales, como les mencionaba hace un momento, el mapa conceptual de validación de documentos, que ya está ahí, listo, solamente es copiar, pegar y enviar. Entonces, para que por favor nos coloquemos al día en este tipo de actividades. Yo el día de mañana, ahora sí ya empiezo a calificar las actividades que me han enviado, que son las que ustedes tienen aquí que aparecen color azul, color amarillo. Ya retorno de nuevo a calificar. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si hay preguntas, compañeros. Sí, instructora, en cuanto a la ficha técnica, la ficha técnica es básicamente cuando uno ya ha terminado el producto o el software, o es como... En este caso, sí, lo que pasa es que en este caso, como estamos terminando la parte de análisis, todo lo que es documentación como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes en un mes ya me entran, pero a planeación, y ya empiezan a ver ya temas de programación. Entonces, en la parte de ficha técnica tenemos que, es como si todo lo de un documento, ¿cómo ustedes presentarían esa propuesta a una empresa o a un determinado cliente? ¿Cómo ustedes le venderían esa propuesta a un cliente? ¿Ya? ¿Cuál sería el presupuesto? Pero ¿por qué lo hacemos ahorita? Porque ahorita solamente estamos en análisis. Sí. Sí, por lo que está como retomando la lectura de la ficha técnica, entonces ahí dice que se detallan las características del software desarrollado, entonces me dio esa inquietud, dije pues, como... No, en este caso está dentro del módulo, o la colocaron dentro del módulo porque estamos en la fase análisis, que es todo lo que es como empezar a detallar. Sí, iría esto. Es más, yo sé que por lo menos si en la parte de
de hardware, software a utilizar, esa información ustedes todavía no la tienen, porque ustedes todavía no han mirado parte de programación, Sí, ustedes sí, estaba todavía no mirando tienen eso claro, también. exacto, ustedes todavía no tienen claro con qué programa van a realizar el proyecto como tal. O sea, nos basaríamos básicamente con el que la instructora nos va a No, dar la como información que ejemplo. ustedes tengan en el momento. La información que ustedes Ah, tengan o el supuesto de información que ustedes tengan como para hacer la actividad, como para tener un conocimiento que una ficha técnica se realiza de tal forma. ok, o sea que esos puntos que digamos, por ejemplo, el tipo de, digamos, de software, es que estoy No, esos mirando puntos acá. yo sé que ustedes todavía no lo tienen claro. O Habrá sea alguien que que sí lo puede tener eso claro. no lo reflejamos ahí en la ficha técnica, No, simplemente. Ok. o pueden colocar alguno por colocarlo, ¿sí? Como por Oh, llenar el documento como tal. ¿Ya? Pero vale. sé que obviamente ustedes esa información no la pueden tener todavía, porque ustedes no han desarrollado el proyecto todavía. ¿Ustedes qué tienen? De pronto sí realizar una descripción del producto, sí hay algunos puntos con los cuales pueden cumplir realmente como debe ser, pero más la actividad es más como para que tengan el conocimiento de cómo sería esa ficha técnica, cómo sería la propuesta, cómo sería realizar una referencia de términos. Ok, Más yéndonos a la parte de análisis. ok, ¿Listo? vale. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, tutora, yo tengo una. Sí, cuéntame. Por decir algo, para las personas que básicamente pues está trabajando sobre un emprendimiento, entonces, ¿cómo sería la propuesta que se haría allí? ¿Sería enfocada a lo que a futuro uno pretende incorporar en el proyecto que vaya uno a crear, o básicamente se Exacto. tomaría como referencia algo No, ya no, no. establecido? No. Como ustedes piensen a futuro. Ah, ya. Habrán puntos que ustedes ya lo tienen definido. Sí, Habrán claro. otros puntos que no, que obviamente es un supuesto, pero no es que estén definidos como tal. Bueno, muchas gracias. Bueno. Igual ustedes recuerden que una vez, ahorita, bueno, terminan esta fase de análisis, que fue el análisis en sí de su proyecto, cómo lo aterrizaron, bueno, cómo lo van a trabajar, cómo lo van a vender ese proyecto. O sea, terminan esta fase de análisis, listo, se califica, y es como que ustedes continuaran de nuevo desde cero, pero ya en planeación, arrastrando, o sea, como esa idea de proyecto de la fase de análisis. No sé si me dice entender. O sea, ustedes ahorita Sí, señora. en octubre es como si iniciaran de nuevo un capítulo, desde cero. Y todas las actividades que van a trabajar ya sería sobre el proyecto que vienen trabajando conmigo en la fase análisis. ¿Sí? Es con esa idea. Pero igual en planeación habrán cosas que también van a cambiar porque ustedes ya pasan ya a mirar un poco sobre lenguajes de programación. Entonces habrán cosas que van a cambiar, que ustedes van a decir, no, esto no era por aquí, no, este requerimiento no lo podemos hacer, no, esto toca cambiarlo de tal y tal forma. ¿Ya? O sea, todo lo que vimos como en la parte de análisis es en planeación, irlo como aterrizando, ya como empezar a implementar y pues Sí, hacer ustedes allá algunos ya ajustes. empiezan a implementar. Sí, empiezan Ok. a implementar, ya empiezan a hablar un poco, ahora sí, de código como tal. ¿Se acuerdan que ustedes al inicio me preguntaban, profesora, pero ¿y cuándo vamos a programar? Profesora, ¿y cuándo vamos a mirar lenguajes de programación? Bueno, cuando pasen, y se acuerdan que yo les decía, tranquilos, que primero nos vamos a preocupar por pasar la fase de inducción. Una vez pasemos la fase de inducción, ahora sí vamos a pasar la fase de análisis, es aterrizar la idea, ¿sí? Y ahora sí pasamos la fase de análisis y ahí es que ustedes ya pasan a planeación, pero ahí es donde ya empiezan, ahora sí les empiezan a hablar sobre códigos y sobre lenguajes de programación. ¿Ya? Yo sé que no todos los que están van a pasar a la fase de planeación, lo ideal es que todos pasaran, ¿sí? Pero siempre en cada medida que se va avanzando,
va disminuyendo los grupos porque las personas se van quedando. Dentro de las fases más sencillas, pues teníamos la fase de inducción y la fase análisis. Ya la fase de planeación tiene un poquito más de complejidad. Diseño, o sea, a medida que se va avanzando, se va aterrizando mucho más el proyecto que ustedes están realizando hasta terminarlo. Ya recuerden que son 5 fases, apenas van en la segunda fase. Instructora, nosotros como aprendices vamos a salir, digamos así, preparados para programar un lenguaje en concreto. No sé, digamos Java, JavaScript. Bueno, yo tengo entendido, porque no me toca esa parte, ¿no? Me tocó la parte de análisis. Tengo entendido que ustedes se explica varios lenguajes de programación. Teniendo en cuenta la explicación de esos lenguajes de programación, es que ustedes deciden con cuál van a trabajar en el proyecto que van a presentar o que van a sustentar al finalizar. O sea, no es que todos van a presentar el proyecto en Python, o todos lo van a presentar en Java, o todos lo van a presentar en JavaScript. No, ustedes son los que, de acuerdo a los lenguajes que el instructor, ya sea técnico o transversal, les oriente, son los que deciden en qué lo van a trabajar. ¿Ya? O sea, les dan las bases, se le dan las bases y ustedes ya pues profundizan un poco más. Igual yo recomiendo mucho, ahora continúan, siempre apóyense mucho, a mí me gusta mucho el cuento de los paso a paso, ¿sí? Siempre pídanlos. ¿Por qué? Porque es como yo llevarlo a usted de la mano. Mira, esto se hace así, se hace así, se hace así. Muchas veces aquí en la explicación o que tenemos en este momento, bueno, nos queda como claro, pero después el día de mañana o pasado mañana, ay, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? ¿Dónde era que tenía que ingresar? Entonces el paso a paso sí nos ayuda mucho como aterrizarnos. A uno también le ayuda mucho. A uno como instructor le ayuda. A veces ustedes me preguntan y lo primero que yo hago es me voy al paso a paso. Y ya digo, ah, sí, aquí se realizaba esto, esto y esto y esto y esto. ¿Ya? Entonces recalcarle mucho con los instructores que ustedes continúan esa partecita. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Yo sí, de mi parte les pido, por favor, tratemos de colocarnos al día miércoles, todo lo que hemos presentado de la fase proyecto 1, o sea, lo que es conmigo, que quede al día. ¿Sí? Para que ya proyecto 2, pues prácticamente ya son otros profesores, matemáticas, inglés, bueno, ahí ya son otros docentes, entonces, que prácticamente ustedes pasan con ellos dos y ya van directo a planeación. Bueno, Daniel, cuénteme, Daniel. Está que alza la manito. Profe, una duda. Ahorita que hablaba sobre los grupos, que algunas personas no iban a pasar, ¿qué pasaría con los grupos? ¿Uno vuelve a formar grupos con otros y el proyecto que ya traía muere? No. El proyecto continúa. Ustedes continúan con el mismo proyecto. Lo que no sé... No habría cambio de grupos. No, lo que yo no sé es cómo en planeación, si a ustedes les permitan hacer todavía cambios, o sea, cambiarse a otro grupo, esa parte yo tengo entendido que no es permitido, pero el tutor en su momento, pues él tendrá la potestad, ¿no? De decir si lo permito o no lo permito. ¿Ya? Pero ustedes vienen con este proyecto, es el que continúan. ¿Por qué? Porque si usted no me continúa con este proyecto, le va a quedar un poco complicadito, porque es como empezar desde cero. Porque usted en este momento, usted ya se mentalizó, ya tiene la idea, bueno, voy a hacer esto, y esto va a funcionar así, así, así. Pero si usted en planeación, donde ya va a implementar código y no tiene la parte del análisis, le va a quedar un poquito pesadito. ¿Sí? Entonces, sí deben continuar con el
con el proyecto que ustedes vienen en este momento. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo por eso les pasé un archivo en el cual me colocaran los grupos con quien vienen trabajando y el nombre del proyecto? Es precisamente para eso, para la persona que continúe, yo les paso el listado de qué proyectos y con quiénes ustedes vienen trabajando. ¿Listo? Listo, sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, veo que ninguna. Entonces, por favor, que haya el compromiso de colocarse al día lo más que puedan en cuanto a actividades del proyecto 1, ¿sí? Para que podérselas dejar calificando, para que nos quede esa parte al día. Sí, ¿alguien tiene la manito levantada? Cuéntenme. Profe, no es sobre el proyecto ni nada, es que a mí no me aparece el chat, entonces no puedo firmar la asistencia. Entonces, ¿qué haría ahí? ¿No te parece? Ya la comparto entonces en el grupo de WhatsApp, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ya lo comparto ahí para que lo pueda diligenciar. Igual la asistencia no es que sea obligatoria, simplemente que yo trato siempre como de manejar una asistencia pues para pasar unos reportes que tengo que entregar siempre mensualmente, entonces siempre coloco las personas que han ingresado, pero no es que sea obligatorio. Bueno, compañeros, entonces, quedamos con el compromiso de que se van a colocar al día, ¿sí? Sobre todo en las actividades que tengan pendientes del proyecto 1, fase de análisis proyecto 1. Los que ya están al día, entonces, por favor, con las actividades de proyecto 2 para alcanzárselas a calificar. Estoy calificando hasta el día miércoles, si Dios permite. Bueno, entonces que pasen muy buenas noches, que descansen. Gracias por conectarse. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, instructora. Buenas noches. Buenas noches.